Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este segundo podcast que lo titularemos En la Nueva Colmena. Estoy acompañada de mi amigo y compañero Pablo Alejandro Pérez, biólogo y promotor, coordinador de Mis Abejas Las Vecinas. Y por supuesto que vamos a hablar de la miel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Bueno, mis vecinas las abejas tiene ya tiempo funcionando, desde un poquito antes de la pandemia. Y bueno, me encuentro muy bien, gracias por invitarme. Sí, bueno, tenemos este tema que tú dices, bueno, pero si ellos en el podcast anterior estaban hablando del posparto, ¿qué tendrá de especial este tema de las abejas? Pues lo vamos a ir descubriendo a medida que eh, vamos desarrollando el tema. Cuéntame, Pablo, ¿por qué las abejas? Oye, yo creo que es una cosa que me nace desde chiquito. Una inspiración desde la infancia. Sí, desde la Amigos de las infancia. abejas desde chiquito te Sí. persiguen, están al lado tuyo siempre, ¿sabes? Bueno, Sí. yo la fastidiaba de chiquito. Había siempre, cuando yo vivía, habían abejas sin aguijón, que son con las que suelo trabajar. Y nada, yo les molestaba la piquera, yo sabía que no picaba, entonces se las tapaba y después veía al día siguiente que las destapaba. O sea, hacías travesuras con las abejas. Sí, O sea, tú eras un vecino fastidioso, yo era el vecino pero fastidioso. ellas no te fastidiaban a ti. No, Y tú no, además, tú sabías de niño cuáles tenían aguijón y cuáles no. sí, sí sabía. Yo me había leído un libro de meliponicultura que habían hecho aquí y ya sabía, pues, ya estaba enterado cuáles eran y cuáles no. O sea, desde tu infancia ya tú tenías acceso a la información científica de las Sí, abejas. O sí, sea, que tú la vienes estudiando desde siempre. desde siempre, sí, hace años, desde niño. Y entonces, ¿cómo surge? O sea, bueno, ya sabemos, desde la infancia tú vas descubriendo todo este mundo de las abejas, aparte que era un momento, un espacio de diversión y de exploración, evidentemente, desde niños, explorar esa colmena, cómo vivían, cómo entraban, cómo salían, cómo hacían esa dinámica, además documentado científicamente. Y de repente, bueno, las vueltas de la vida, tú dices, este proyecto lo quiero llevar adelante o siempre estuvo Bueno, yo siempre quise criarlas, pero siempre trabajé con agroecología, con agricultura ecológica. Y bueno, los polinizadores siempre son importantes. Y quería criarlas y un poco antes de la pandemia las empecé a buscar. Y ya cuando llegó la pandemia, que todo se paralizó, yo salía en bicicleta hacer a buscar abejas. exploraciones. Sí, buscaba abejas por la zona eh, y bueno, y conseguí un montón. Uh-huh. Y de ahí En la zona de Caracas. sí, en Baruta, en En Caracas. Baruta. Sí. Y ahí hay un montón de abejas sin aguijón. Y bueno, Y también creo que me has comentado que no solamente hay un montón de abejas, sino una variedad. Creo que eso es algo que no sí, conocemos. Nosotros nos imaginamos la abeja tradicional de que nos dibujan, la de sí, los girasoles, la de... sí, yo digo que es una abeja un poco cliché, que es la abeja que sale en las redes, pues, que es la abeja Apis mellifera, la abeja mielera. Aunque La abeja maya de la comiquita. no, la abeja maya es una abeja sin aguijón. Ah, fíjate. Pero, Sí, o sea, esa, la franja, sí, abeja, franja. hay varias que tienen franja, pero la que tiene aguijón es esa, nada más la que tiene. Hay otras que tienen aguijón, pero son solitarias, pero las que producen miel, solo esa tiene Y en aguijón. esos trayectos y en esas excursiones que tú hacías, cuéntame ese hallazgo que descubriste que nosotros tenemos una inmensa diversidad. Bueno, con el proyecto hemos visto hasta 16 especies, entonces en toda la ciudad. Y hay abejas desde la Plaza Bolívar, los postes de luz esos afrancesados de la Plaza Bolívar, hay abejitas sin aguijón. Entonces hay abejas chiquitas de 5 milímetros, hay abejas de 6 milímetros, hay abejas ya como del tamaño de las abejas Happy, que miden casi 1 centímetro. Y después hay abejas más grandes que las abejas mieleras. Y todas esas abejas están desde el centro de Caracas y a medida que te vas alejando de las zonas urbanas hay más. Y cuéntame eso de que esa contención que nosotros tenemos aquí en Caracas, que enriquece esa diversidad que tú has descubierto, que se mezclan
Sí, bueno, los espacios verdes de la ciudad, o sea, Caracas es un espacio que está en la costa central de Venezuela. Es un espacio de mega biodiversidad. O sea, hay más diversidad biológica en la costa central o en las cordilleras de Venezuela que en el resto del planeta. Entonces, Del planeta. sí, o sea, Venezuela es uno de los 10 países más mega biodiversos del mundo. Entonces, se imaginarán, hay una cantidad de diversidad biológica gigantesca. Y en las cordilleras ahí están la mayor concentración. Venezuela tiene 6 cordilleras, entonces muchas están muy poco estudiadas. Y bueno, y estas abejas hay muchísimas, hay muchas más abejitas de estas en el macizo guayanés, en las cordilleras de la costa, en el Turimiquire, que en los llanos, por ejemplo. Ok. Y el hecho, hay personas que no lo saben, la importancia de preservar, cuidar, mantener las abejas vivas. Oye, las Explícame. abejas son claves para los ecosistemas. Ellas hacen varias cosas. Ellas hacen que las plantas tienen, mantengan variabilidad genética. Entonces las plantas se reproducen a través de las abejas. O sea, a una abeja, una planta que echa flor, que las flores son la estructura reproductiva de las plantas, y lo que hace la abeja es que ella lleva de un sitio a otro los gametos, que son el polen, que es esto que vemos aquí. Estos son gametos de plantas. Ok, Y eso es lo que uno consume. Los gametos humanos es el esperma. ok. Entonces, ellas lo que hacen es que llevan de una planta a otra y hace que haya variabilidad genética. Si no, tuviesen que casarse con ellas mismas, y es el mismo tema de endogamia cuando uno se casa con un hermano, Ok. o imagínate que te pase. Necesitamos la variedad Sí. para... Entonces, la variabilidad genética hace que además la probabilidad de resistir a enfermedades, virus, aumente. Entonces, eso le da resiliencia a los ecosistemas. Pero las plantas, ellas se pueden autopolinizar. Pero si no se autopolinizan, eh, cuando ellas se polinizan a sí mismas, los frutos son más chiquitos y tienen menos semillas. Pero cuando lo hace una abeja, que hay lo que se llama polinización cruzada, el fruto es más grande. Y entonces produces más. Y entonces, en la agricultura en general, el aumento de la producción es hasta el 25%. 25%. En promedio. O sea, puede ser un poco más o un poco Un menos. poco menos, pero ese es el promedio Entonces, de... tener abejas hace que uno produzca más. Y O sea, eso, tenemos alimento sí, tenemos alimentos y más alimentos. Y alimentos que son y no resilientes. solamente más alimentos, sino también más semillas. Sí, y semillas con mayor variabilidad genética que van a resistir mayores enfermedades. Y los bosques, pasa algo equiparable, que cuando un bosque tiene abejas, los frutos son más grandes y las plantas que generan esos frutos, esas semillas, son más fuertes y el bosque se recupera más rápido. Entonces son bosques más vigorosos. Entonces, si no hubiese abejas, todo eso se volvería todo más lento. Las abejas hacen que los sistemas sean mucho más dinámicos, más Exacto. resilientes. Y bueno, Y la versatilidad y la constante vitalidad, ¿no? Se mantiene, es parte de la ecología. Quitar a las abejas es romper esa ecología del sí, ecosistema. sí, las abejas representan, la polinización es una de las simbiosis más grandes del planeta, en los ecosistemas terrestres. Y que no es cosa sencilla. O sea, si nosotros por miedo, ¿no? Quitamos los paneles, quitamos las abejas, o sea, las exterminamos, muchas veces por no tener conocimiento, realmente estamos haciéndole un daño irreparable, ¿no? Al Sí, ecosistema, tanto como podemos decir el tema de la basura, ¿no? sí, 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 uno de En los las grandes. grandes ciudades o una contaminación del río, o sea, el impacto ecológico y el daño al planeta es casi igual. Sí, es enorme. De hecho, el trabajo con las abejas comenzó porque hay una extinción masiva de insectos. Los insectos son como los dinamizadores de todo el planeta a nivel terrestre. Ellos hacen que toda la materia orgánica que producen las plantas fluya otra vez y se cumpla el ciclo. El ciclo. Sí, además son dinamizadores de nutrientes porque ellos viajan, se distribuyen, ayudan a descomponer. Y bueno, y las abejas. Todos tienen un gran trabajo que decimos, ay, pero ¿por qué existen? No, es que existen porque hay una cantidad de trabajo que ellas se encargan. Sí, hay una cantidad de cosas que uno no ve porque ocurren y
Y bueno, la Y de gente... repente en una escala menor que uno piensa que no está pasando nada, Sí, pero está pasando. y está pasando. Y bueno, y uno de esos insectos son las abejas. Y el único insecto que nosotros nos detenemos a ver como sociedad son las abejas. Es el único que vemos. Hay millones. Hay millones. Hay millones. A las ovejas y las hormigas y los bachacos, Sí. los zancudos, las Claro, moscas. pero lo único que decimos, ay, pobrecita, es la abeja, porque Ok. todos los demás les damos matariles. Entonces, ay, pobrecita las abejas. Entonces, bueno, están las abejas, que son las Pero únicas... pobrecitas las abejas ahorita, porque en algún momento otras reacciones, ¡ay, una abeja! Sí, es ahorita. O sea, un miedo, Es un una... rechazo, me va a picar, me va a hacer daño. O sea, hay bastante resistencia también en ese Sí, aspecto. sí, todavía sigue estando así. Entonces, bueno, vamos a montar un proyecto que aproveche esa dinámica y empezamos a trabajar con abejas, pero no las abejas que uno ve en internet, que son las abejas que pican, que es la apis mellifera, que a Venezuela llegan en la época de la colonia y después llega otra especie, otra subespecie en los años 60 y se hibridizan, y es la abeja que tenemos ahorita, abeja mielera, que le dicen abeja africana, pero es un híbrido, pues. Esa abeja es muy importante ecológicamente, pero no es vulnerable. No tiene ningún grado de vulnerabilidad, o sea, no está en peligro de extinción, no va a desaparecer. Ella es muy fuerte. Es muy fuerte, de hecho tiene rasgos de especie invasora. Ok. O sea, ella tiene la capacidad de adaptarse a muchos sitios, incluso de desplazar a otros organismos. Puede desplazar guacamayas, por ejemplo, y competir por espacios de anidación con aves y así. Entonces, no es una especie que haya que resguardar. Sí es una especie que es importante porque matar abejas que hacen toda esa dinámica ecológica es clave. Entonces no deberíamos estar matando abejas más allá de que estén vulnerables. No deberíamos estar matando a ningún ser vivo que forme parte de la diversidad biológica con la que convivimos. Pues tendría que haber un respeto con ella. Pero estas abejas están acompañadas o siempre han vivido con las abejas sin aguijón, que son las abejas nativas, son las abejas de acá. Que la que llamamos pegones. Los pegones son unas, de hecho pegones son como 6 especies. Ok. Pero están los pegones, está la guanota. Pero sí, bueno, que yo veo el tubito negro y que ellas están circulando, son unas. Son unas. Las otras también tienen otro tipo de colmena diferente, ¿no? Sí, Como todas funcionan dentro de una cavidad de un árbol, o una cavidad en el suelo, o una cavidad en las rocas, y ellas hacen sus panales allá adentro. Y tienen una salida, y la salida, que le decimos piquera, tiene diferentes formas, y dependiendo de la especie es distinta. Y aquí en Caracas hay al menos 16, en Venezuela esperamos que hayan al menos 200. 200. Y se han identificado casi 80 en todo el país. Entonces, tenemos esas dos dinámicas, una en que no veíamos la diversidad de insectos, solo veíamos a las abejas. Entonces, bueno, vamos a mostrarle a la gente que hay otras abejas y que las abejas son realmente diversas, porque hay todas unas cosas, hay como una simbología que se construye desde ellas. El tema de la abundancia, que es como muy importante en el contexto de la actualidad mundial. Todo el mundo quiere estar en abundancia. Okay. Es como pero a la vez las abejas representan trabajo. El trabajo es un símbolo de muchos sistemas, no solo del capitalismo, también el trabajo y en equipo, y en roles específicos. Sí, y después viene una cosa importantísima de las abejas, que es la cooperación. Ajá. Las abejas trabajan en cooperación. Todo lo que hacen ellas es en cooperación, que ahí deriva la sinergia. Un fin específico donde todo el mundo está claro cuál es. Sí, es la colmena. Es la colmena. Y lo que ellas hacen es para el beneficio. Filosóficamente, la colmena, la familia, la sociedad, el mundo, el planeta. Exactamente. Entonces las abejas a la vez trabajan por el todo, que es la naturaleza. Porque todo lo que hacen ellas repercute de manera positiva en el resto de la naturaleza. O sea, hacen la simbiosis más grande del planeta. Entonces eso no es cualquier cosa, de la simbiosis terrestre. Entonces imagínense, son... La simbiosis terrestre, y de alguna manera nosotros somos responsables también y voceros, y yo me uno a ese niño que jugaba con las abejas, a este proyecto, mis vecinas las abejas, porque claro. Estamos como, digamos, un poco soñadores, pero sin sueños, pudiéramos no tener visión de futuro, pero construimos o mantenemos o tratamos de resguardar un pedacito del planeta, y este pedacito que de repente es insignificante y que puede estar dando vueltas por ahí,
es una parte elemental y fundamental en todo este ecosistema y es algo sumamente complejo. No es solamente disfrutar de la miel por un espacio o por un tema de salud o de alimentación, sino es realmente su filosofía también, ¿no? De cómo trabajan las abejas, Claro. dónde se ubican las abejas, cómo trabajan dentro de la colmena y afuera de ella. O sea, es sumamente interesantísimo. Sí, y otra cosa que resaltamos mucho es que, bueno, que son diversas. Hay grandes, chiquitas, medianas, amarillas, negras, flacas, gordas, peludas, eh, y así de todos los colores y tamaños. Entonces no hay una sola abeja, y así, y eso es diversidad dentro de ellas mismas. Aunque idealizamos una y vemos una sola, las abejas son muchísimas. Y yo creo que la diversidad es como una palabra estructural para vencer todas las dificultades de la crisis climática que estamos viviendo. Claro. O sea, si no nos vemos desde la diversidad, no solo biológica, que para aquí en este caso partimos de la diversidad biológica, pero está la diversidad cultural, social, sexual, reproductiva, de todas esas diversidades generales son claves para que nosotros podamos convivir. Entonces, bueno, partimos de las abejas, hacemos que la gente dentro de la ciudad diga, ah, mira, sí, hay diversidad. No saliendo aquí al patio de tu casa, ya hay abejitas. Sí. Sales en los muros de la ciudad, hay abejas, en toda la ciudad. Imagínense, de la Plaza Bolívar al resto de la ciudad hay abejas, de todos los tamaños, distintas. La gente piensa que son moscas o que son mosquitos, pero no, son abejas. Hay abejas. La abeja más común de la ciudad es una que le dicen conguita, que es una abeja que es como el tamaño de un grano de arroz, morenita con los ojos verdes, una abeja tropical. y esa es la abeja que más abunda, pero hay muchísimas otras y están en todos los espacios. Entonces nosotros vamos a comunidades y les presentamos las abejas. Y cuando les presentamos las abejas, los invitamos a ver ese espacio, porque son comunidades que colindan a espacios verdes de la ciudad, que Caracas parece que hubiese estado, la gente siempre se queja que está mal diseñada, pero no, cuando uno dice, oye, Caracas a nivel estructural relacionada con el ambiente es muy interesante, porque es una trama de espacios urbanos y espacios verdes que se entrelazan. Ciertamente. Entonces eso es lo que están promoviendo las ciudades europeas, que son espacios completamente estériles, que después que sales de la ciudad lo que hay es campo lleno de veneno, y después de muchas horas lo que hay empieza a haber bosques y cosas así. Aquí no, aquí la cosa comienza en la misma ciudad. Entonces ya hay una tarea adelantada. Lo único que es como promover que esas personas que vivimos en esta ciudad nos relacionemos con esa diversidad. Más con esa diversidad. Sí. Y sobre todo el tema de la observación, ¿no? Sí. Es una de las cosas que tú me estabas comentando, el hecho de observar nuestro entorno, que muchas veces no sabemos cuándo es la floración, dónde están las abejas, cuáles son los cambios de esos insectos que nos visitan, depende de la época del año. Ay, bueno, en invierno o antes de las lluvias, por ejemplo, observo muchísimas hormigas. Después, en la época de lluvia, de repente están los zancudos o en la floración, ahorita de los apamates por toda Caracas, evidentemente que hay abejas, hay presentes. Eso también es parte de este proyecto, Mi Vecina las Abejas, la invitación a la observación del medio ambiente, ¿cierto? Sí, es parte de eso, Y que tú también nos indicas que hay ciertos sitios puntuales donde hay abejas que ir a observar, ¿cierto? En la Bolivariana. Sí, el proyecto funciona como en varios lugares. En la UEB, en el vivero, nosotros lo que hacemos es llevar la tecnología de la meliponicultura, que es la cría de abejas sin aguijón. Y ellos están en ese proceso de apropiación. Entonces en la Bolivariana hay abejas, en el Conuco Aquiles Siembra, en la biblioteca Aquiles Nazoa, hay abejas. Está el Parque Aristides Rojas, donde hay botellas y algunas tienen abejas. Está en el Calvario también hay botellas y hay abejas. Lo único que estamos esperando es que necesitamos conseguir fondos para colocar esas abejas en estructuras que la gente pueda interactuar con ellas y no estén expuestas a que puedan robárselas o llevárselas o dañarlas, pues. Entonces por ahora están en las botellas. Sí. Y bueno, y queremos ponerles una señalética para que la gente las vea, las conozca, lea cuáles son.
y recorra la ciudad, porque hemos levantado cuáles son las abejas de varios parques. Entonces la idea es que la gente pueda recorrer la ciudad y ver, ah, mira, está esta abeja, está esta otra, y van y las buscan y cómo buscarlas, y bueno, y conocerlas desde Hacer la ruta de la observación de abejas. de observación de abejas por toda Caracas. Sí. La ruta de observación de abejas por toda Caracas. Entonces, cuéntenme un poco de estas presentaciones, como es el polen, el propóleo. Yo creo que una de las cosas que más a mí me ha fascinado conocer de tus trabajos es lo que es el propóleo. Mucha gente no sabe, no tiene ni idea lo que es el propóleo, ni que para qué sirve, ni por qué es negro, ni qué propiedades tiene. Yo me considero yo no sabía nada hasta que te conocí y me lo explicaste de una manera que yo dije, wow, ¿cómo me perdí ese conocimiento todo este tiempo? Sí, bueno, el propóleo es una supersustancia y la gente no la suele conocer, pero es algo que se está produciendo en la naturaleza de manera constante. Las abejas recogen del brillo de las hojas nuevas ese brillo y de resinas que suda las plantas, lo recogen. Ok. Esas dos cosas las recogen y eso es un pegoste y lo almacenan en la colmena. O sea, el brillo de las hojas. El brillo de las hojas, sí. Suena como así poético, pero sí, es el brillo de las hojas. El brillo de las hojas con Y además las resinas que puede botar la planta, okay, en la corteza, las recogen también. Y las mezclan. Sí, las mezclan, ellas la procesan con la mandíbula y se las ponen en la última patica, que es la patica para cargar cosas de las abejas. Entonces ahí tienen una cosa que se llama corbíscula y tú las ves que tienen un pegoste pegado en cada patica y lo van metiendo en la colmena. Y en el techo de la colmena, ellas pegan propóleo por toda la colmena, pero el propóleo es como un friso, sí, entiendo, algo así. Es como un friso. Ellas ponen propóleo por toda la colmena y el techo es el que cosecha, el que cosechamos, que el resto es de ellas. O sea, en la colmena hay un espacio de uno y un espacio de ellas. O sea, ok, o sea, o sea, como un acuerdo. Yo me llevo el techo y te llevo las paredes, algo sí, así. uno las cuida y está pendiente que estén bien, les da casa y las resguarda y ellas te dan propóleo. Ok, entonces ya sabemos de dónde viene este propóleo y ustedes lo procesan. ¿Y él cuando lo procesan es así negro? Bueno, cuando yo no traje propóleo crudo, pero puede ser negro, marrón, anaranjado, rojo. Depende de la abeja también, ¿o no? Bueno, depende de la zona más que la Más abeja. de la zona. Sí. Entonces los que yo recojo, los recoge una abeja nativa, que es un pegón. Ok. Y esa abeja recoge mucho propóleo. Y recoge, dependiendo de la época del año, recoge propóleos anaranjados o rojos, o marrones o negros, que son los que hay en esa zona donde están las abejas. Y el rojo es un muy antioxidante, igual que el amarillo. Entonces esos propóleos tienden a ser muy buenos para que uno se lo tome como prevenir el envejecimiento. Pero o sea, es un regenerador. Sí, es un promotor como nivelador del sistema inmune. Nivelador del sistema inmune. Sí, o sea, todos esos estreses por oxidación que te pueda tener el cuerpo, él los regula. Bueno, yo considero que también como un antiséptico. Sí, es muy antiséptico, de hecho puede matar una carie, que eso es difícil, o sea, de hecho acaba de salir un producto en el mercado que mata una carie. ¿Una? O sea, que he hecho un producto así convencional de farmacia, hay uno solo ahorita que mata una carie. Una caries dental. Dental, sí. El propóleo lo hace. El propóleo puede hacerlo. Entonces que el propóleo es una medicina de esa época en la que se usaba medicina natural y los médicos promovían la medicina natural. Okay. Y uno ve mucha bibliografía hasta más o menos los años 60 de propóleo y cómo sacarlo y todo, y de repente desapareció. Se desaparecieron, ya no fueron de interés. No, todo se fue convencionalizando. Entonces, pues. O sea, podemos trabajar, o sea, yo como consumidora, yo lo uso el propóleo para subir el sistema inmunológico de los chamos. Comienzan lluvias, comienzan clases, hay de repente virus externos por el cambio climático y yo suelo usar el propóleo.
infecciones dentales o problemas de encía, Sí. también considero En gripes. tienes gripe, o sea, ese tipo de cosas De hecho, el propóleo virales, baja la tasa viral. ¿ok? O sea, que está en el chikungunya, en el Zika. O sea, ha demostrado que lo hace, pues disminuye toda la tasa viral. Y en las gripes en general. Y bueno, ahorita Y te cuando... mantiene el sistema inmunológico. Sí. Y no sé si tú has tenido la experiencia, pero yo lo he usado también a nivel de piel, Ah, sí, como cicatrizante. Es como muy bueno. cicatrizante. Es muy bueno. Eh, y bueno, a veces también uno tiene estos elementos en casa, gracias a ti, y a veces como la intuición usa el propóleo, ¿sabes? Uno se deja llevar ahí eh, por, por ejemplo, en el nivel nutricional. Sí. O sea, a mí siempre es difícil Como un explicar. complemento nutricional. Yo a veces siento que, o sea, tanto el polen como el propóleo y la miel tienen unos adicionales Claro, nutricionales. porque no son cosas, elementos vanos, sino que Son complejos. hacen muchas cosas a la vez. Entonces no es nada más un endulzante o una fuente de energía, sino también tiene minerales, tiene sustancias medicinales. El polen es muy interesante porque el polen tiene todo lo que necesita un cuerpo. Eso es lo Un, que, un cuerpo de cualquier ser vivo. O sea, los seres vivos estamos hechos de más o menos las mismas sustancias. Y lo que cambia es que las estructuras necesitan más omega o más de tal nutriente. Entonces el polen tiene todo lo que necesita un ser vivo para formarse, porque de ahí se forma una abeja de miel y polen sale una abeja, se sale un ser vivo. Las abejas no tienen un sistema nervioso tan grande, entonces eso tiene poco omega 3, ok, pero tiene mucho complejo B, tiene mucho zinc, que es un elemento limitante en la dieta de nosotros. O sea, cuando uno ve lo que uno come en la dieta general, hay poco zinc. ok, Entonces, el polen lo lo aporta. aporta. Y el complejo B también, que bueno, uno puede comer carne y tiene complejo B, pero de eso además lo tiene en mucha concentración. Tiene todos los minerales, tiene O sea que 20%. podemos decir que en este complejo B también aquellas personas que tienen problemas de anemia, que necesitan un extra a nivel proteico, lo puede conseguir con el polen. Sí, lo puede conseguir con el polen. O sea, yo entendí que Tiene, con una cucharada de polen, el cuerpo humano puede estar suministrándole lo mínimo necesario para sobrevivir. claro, sí, Claro, no es que vamos a sustituir el alimento, pero tiene una composición tan compleja y tan amplia que podemos decir que estamos aportándole un extra sí. de Y bueno, y tiene otra cosa que es muy, muy desinflamatoria, porque todos esos colores que uno ve ahí son antioxidantes. Sí, antioxidantes. entonces o sea, tiene un efecto desinflamatorio. Y además es regulador del sistema digestivo. Regulador del sistema Sí, digestivo, entonces eso no lo sabía. la gente que sufre de estreñimiento puede comer polen y ayuda a que el flujo se les regularice. Entonces, bueno, no hace una sola cosa, la gente siempre está acostumbrada, no, ¿para qué sirve eso? Bueno, sirve para Para esto. Y esto. podemos hacer otro podcast y podemos ir hablando a profundidad de todos los beneficios que puede tener el polen y el Sí, propóleo. Yo creo que deberíamos dedicarle nada más a cómo procesar el polen, el propóleo y sus bondades. Pero entrando así ya, la miel cruda. O sea, ¿por qué le llamamos miel cruda? bueno, lo que pasa es que la miel que venden en las farmacias o en los supermercados es miel calentada y filtrada, Ok. porque la miel en general se cristaliza. Eso Pero que vemos en los frascos que, ay, me dieron azúcar, entonces se ven como unos cristales y se sí, pegó bueno, la gente le tiene terror a eso, ok, pero es porque hay una cultura de que la miel que se cristaliza no es miel. Dice que la miel no tiene azúcar, pero la miel es azúcar, pero es otros azúcares. otros O sea, es azúcares. fructosa, glucosa, maltosa, galactosa, hay muchos azúcares, pero generalmente es fructosa y glucosa. Entonces, la miel cruda, se puede cristalizar y es parte del proceso Es también parte del y proceso. tiene que ver con la temperatura. Sí, la miel líquida está llena de energía, de entropía. Y cuando ella se va enfriando, va perdiendo la entropía, se va ordenando. Y los cristales es la forma ordenada de la miel. Ok, Entonces por eso ella se cristaliza. Y generalmente se cristaliza de abajo, que seguramente le pega el frito de la mesa, o a veces la gente la pone abajo en el mesón.
y si le pega el frito desde arriba, se empieza a cristalizar desde arriba, o sea que es algo climático. Sí, es climático. Y ella lo que hace es ordenarse. Es un proceso natural. Pero ella se ordena porque en la miel cruda que no está filtrada hay polen. Y los cristales se adhieren desde el polen y van formando cadenas de cristal. Y esas cadenas se van ordenando y por eso la miel cruda se cristaliza más fácil, porque tiene polen. Y más bien esa miel, o sea, está aparte de que tiene todas las propiedades, está en otro proceso y nosotros o sea, no estimamos lo que está pasando. Claro, pero la miel cuando la calientan se mueren enzimas. O sea, la miel no es como la leche materna, pero casi. O sea, es una cosa que tiene sustancias latentes. En este caso son enzimas que dividen y separan las azúcares para que sea más fácil de digerir. Realmente para las abejas dejan sus enzimas y sus sustancias acá. Pero además tienen sustancias antioxidantes. Y cuando tú la calientas, esos antioxidantes pierden su potencialidad de tener... Claro, y aparte todo el proceso de industrialización, el envasado, todo ese proceso ahí va perdiendo... Pierde nutrientes porque el polen nutre, pierde cera, que también ayuda. Es quitarle como una cantidad de... Y otra cosa que pasa, que cuando la miel la calientas, hay azúcares que se transforman, entonces se vuelven mucho más asimilables, que es ese problema que tenemos nosotros con los azúcares. Que hay un punto... degustativo. No, una subida de azúcar en la asimilación metabólica. Okay. Entonces la gente que tiene intestinos permeables no puede comer miel calentada porque los afecta. Entiendo. Pero la otra miel tiene más fructosa y es más difícil de digerir, tiene que pasar por el hígado y para transformarse, generalmente se almacena como grasa, y es una energía que no es de uso directo, sino que tiene que pasar a un proceso metabólico más largo. Imagínate, ya me cansé. Sí, entonces la miel cruda es más sana metabólicamente. Además de que no le filtran realmente todo lo que... No le quitan los nutrientes, no le oxidan los antioxidantes. Y es divinísimo. Y es más rica, sí. Otra cosa que me parece súper importante y que yo también desconocía es que también su sabor depende de la floración, depende de la abeja, de su color. Ahí se ve claramente el contraste. Cuéntame eso depende de las floras, de la estación del año. Bueno, la miel es una fotografía de un bosque. O sea, en cada botella de miel hay un bosque en algún momento. Porque aquí están las flores, el néctar de las flores de un momento en ese bosque. Entonces uno de lo que está es esa representación de sabores de ese instante. Y de ese ecosistema. Entonces estamos en un país, como le está haciendo, mega biodiverso. Entonces lo que aquí hay es miles de fotografías de sabores, porque no hay un solo piso ecológico, no hay un solo ecosistema, hay mieles de manglar, hay mieles de páramo, hay mieles de bosque nublado, pero hay mieles del principio de la floración, de la mitad de la floración, del final de la floración, hay mieles del bosque ribereño, hay mieles de sabana, entonces la combinación y la cantidad de posibilidades es gigante. Entonces estamos hablando de un país que tiene más de 2.000 especies de plantas, que donde puedes haber cientos de combinaciones. Entonces, pensar en una sola miel es como un pecado nacional de insulto a nuestra diversidad biológica. Hay que pensar en un recorrido de sabores, en consumir miel, en la experiencia de ver a qué sabe ese instante de ese bosque en ese momento. Y coméntame un poquito bueno, ya conocemos el polen, el propóleo, la miel y las combinaciones de la cera y en este espacio de medicina. O sea, por lo menos en el tema de la piel, cuidados de la piel, no solamente para como ingerirlo en la alimentación, la miel, sino estábamos conversando de la cera para los surfistas, cera... de abejas con aceite de coco para los bebés, para la piel, para la pañalitis, irritaciones, para las estrías en la piel también en la etapa prenatal. ¿Qué más hallazgos a nivel medicinal se puede encontrar con estos productos? La cera es como algo muy parecido a la grasa. Okay. O sea, es como decir una grasa estabilizada, pero no llega a ser grasa.
Entonces cuando uno lo mezcla con un aceite y se le echa a la piel, ella tiene una propiedad de humectación que es muy, muy poderosa porque se parece mucho a lo que está formado la piel. La piel está formada por cadenas de lípidos, que son grasas, o sea, y eso se ordena cuando le pones la cera con aceite de coco, se pone así feliz, pues, porque le estás echando cosas con las que ella está hecha y que la aumenta y la hidrata y la mantiene turgente, o sea, que la mantiene como Hidratada, lo sí, que llamamos hidratada. hidratada, humectada, Entonces, y también ayuda a la regeneración. sí, y la cera tiene restos de miel y además tiene ese color amarillo de la cera, es vitamina A. Entonces te estás echando vitamina A, ¿Ok? que es una vitamina muy importante para la piel y para el cuerpo en general. Entonces, y además tiene restos de propóleo, sobre todo la de las abejas nativas, que tiene propiedades antioxidantes, antisépticas, regenerativas. Entonces, cuando tú haces una crema con cera de alguna de esas abejas, estás echándote productos que, bueno, que te ayudan directamente y no tienen esos problemas que tienen las sustancias químicas que muchas veces no saben exactamente qué hacen y después descubren que son dañinas. Eh, que ahorita hay muchos problemas con eso. O sea, hay un listado gigante de productos dañinos que son de fabricación artificial. Y la cera nunca va a pasar eso. O sea, es un producto que llevamos usando milenios y que tiene propiedades comprobadas y que no tiene efectos secundarios. Eso es importante, que no tiene efectos secundarios. Y también, otra de las cosas, para problemas de acné en los adolescentes también, que la mezclan con cereales como la avena, ese refrescamiento. Y otra de las cosas que también podemos ver con la miel, el hecho de bañarse, duchas con agua de flores, con miel, también genera alivio, genera calma al cuerpo a nivel hasta psicoemocional, muscular. Es interesantísimo. Y bueno, Pablo, así como para cerrar, ¿qué pudiéramos concluir con este proyecto, Mis Vecinas las Abejas, que tienes ya varios años promoviendo, coordinando? ¿Qué te gustaría encontrar en el futuro? O sea, ¿qué necesitarías para que este proyecto siga adelante? Además de que el que nos esté viendo se sume y nos apoye. ¿Qué consideras? O sea, generar una conciencia. Bueno, yo creo que la gente que se desinterese y empieza a ver flores, muros de las urbanizaciones, de las casas, en el barrio, y empieza a buscar abejas y a preguntar, interactuar con el Instagram del proyecto. La gente que quiera apoyar de manera económica puede comprarnos miel, que es una de las maneras Se hace autosustentable. sí, que se hace autosustentable. Bueno, comprar la miel, el propóleo, el polen, ¿cierto? Sí, Y de manera voluntaria, por ejemplo, si alguien quisiera ver un panal que tú haces, eso está muy retirado, podemos bueno, mostrar videos, ¿cómo sí, sería? bueno, en el Instagram hay muchas imágenes de las abejas, pero nosotros estamos programando hacer recorridos para ver tanto las abejas sin aguijón como las que pican. Pero estamos en ese O sea, proceso. hacemos una ruta y le estaríamos avisando cuando se empezarían a dar esos recorridos. Sí. Y el Instagram y las redes donde puedan, Bueno, el Instagram es Mis Vecinas las Abejas. así tal cual, @Mis Vecinas las Abejas, Ajá. Pablo Alejandro Pérez, y te ubican. Ahí está el teléfono, todo. Unas palabras para despedir, Ale. Bueno, seamos como las abejas, cooperativos, trabajadores, resilientes, sinérgicos, diversos. Dulces, tiernos, Dulces, sí, medicinales, nutritivos, seamos curativos. curativos. Sí. Bueno, Pablo, agradecida infinitamente por este espacio, este momento de hoy. Yo tengo una afinidad, y creo que es algo familiar por las abejas. Yo, como te comentaba con la película yo considero que las abejas son parte fundamental
de salvaguardar el planeta. No es algo sencillo. Por eso quise hacer este segundo podcast, el segundo nido, el nuevo nido, el panal, porque es parte del proyecto Espacio Vital, y no puede haber un espacio vital sin abejas. Claro. Entonces, infinitas gracias y coméntenos, síganlo, mis vecinas las abejas, y escríbanos para su miel cruda, de verdad, sin filtros y sin industrialización. Tengan su propóleo y su polen. Hasta la próxima. Hasta luego. Así que